vamos a darle lugar a Graciela, que no sé si necesita presentación, sería como casi ridículo. Bueno, es miembro de la FEP, además de ser miembro de Umbral, gestora de Umbral prácticamente desde el nacimiento, y ha sido presidenta de la FEP, y ahora nos va a hablar de la clase 20, ¿verdad? Y tiene un título más, de la comisión coordinadora. Exactamente, en el equipo de historias de trauma. Bueno, como todavía se van a dar después de las vacaciones 3 clases más, para las vacaciones les recomiendo no que lean el sofista, ¿no? Que lean la clase, no sé, ¿está traducido la cañana de Mustafa Juan? Sí. Bueno, en el tomo 2, el primero de los seminarios que trata es problemas cruciales. Y la verdad que es muy hermoso leerlo después de haber hecho todas las clases. Entonces, Lectura de verano. ¿Pero cuál es el título? La Cañana. La Cañana es una obra de San Juan y sus alumnos sobre todos los seminarios de Latán. Bueno, empezamos, chicas. Bueno, más o menos intentado ordenarla y hacerla un poco amena, porque el mismo Latán dijo cuando empezó a presentarla que no había tenido tiempo de arreglarse con esto, y bueno, que iban a hablar lo que querían, pero que había un poco de desorden. Entonces voy a explicar los temas y voy a hacer un poco de resumen del sofista, que es un texto bastante aburrido. Nos encontramos con 3 temas. La presentación de Leclerc es más específicamente psicoanalítica. La presentación de Audoin con sus reflexiones personales sobre el sofista. Y finalmente, con la ponencia de Kaufmann sobre Polifemo, que abre un interrogante sobre la asociación de ideas con el sofista. Pero al final, aunque Lacan dice que no lo entiende, yo creo que se entiende. En la clase 19 que acabamos de trabajar, Lacan, después de trabajar los 3 polos del sujeto, el saber y lo inconsciente, dice que toda la lógica que nosotros tratamos de fundar, esa frase, ¿no? Entonces, en la clase 19 vimos como Miller respondía a esta demanda del maestro. Nosotros tenemos 2 palabras para Medford, maestro y amo, pero a mí me parece que aquí responde a la demanda del amo. En general, todas estas clases cerradas son un poco, en ese sentido, obscenas, pues están todo el tiempo tratando de hacerse querer. Además, al final de la clase 19, Lacan nos dice que el sujeto sabe más de lo que cree y dice más de lo que piensa decir. Y termina con algo muy importante y que justamente San Juan señala muchas veces en ese libro que les recuerdo. Con algo muy importante que en la última clase me parece que quedó como apresurado al final de Claudia, no le dimos la importancia que tenía. Lacan sostiene la realidad de la diferencia sexual radical como uno de los polos de la posición subjetiva. Recuerden que él en clases anteriores y al final también dice que hubiera preferido llamar a este seminario de las posiciones subjetivas del ser en relación a la captación, frustración, privación. bueno.
que intentar hacer otra especie de nosografía, pero no lo hacen, ¿no? Entonces dice, esto constituye la realidad de la diferencia sexual radical, un polo de la posición subjetiva, y constituye, dice, la ley de la relación del analista con el analizado. En este seminario todavía no usa la palabra analizante. Freud, como dice en la transferencia, también dice, el deseo del analista en esta operación es llevar el analizado a una fórmula siempre más pura de su fantasma, y añade Lacan. Eso no es enseñarle nada, es aprender de él cómo hacerlo. En este trayecto habla de algo muy importante, como el pudor radical con que se debe trabajar ciertas cuestiones y prepararse para lo inesperado. Pues como dice Freud, la transferencia se adivina. En esta clase 20, el único que se acerca a algo de los temas del acto del analista es Leclerc, cuando le contesta a Miller al artículo, a la ponencia de la clase anterior. De la clase cerrada anterior. En cambio, todo el tema de la lógica y de la cultura, así como los comentarios de Duarte, tienen mucho que ver con la problemática del saber y la verdad. Lacan dice que no sabe por dónde Kaufmann relaciona su texto con el sofista, y eso lo veremos más adelante. Como ven, esta clase llamada cerrada de los discípulos de Lacan, que luego muchos de ellos no recibieron, tienen unas características muy peculiares. A mi entender, en esta clase se ven en filigrana las asignaturas que Freud propone para la creación de una cátedra o facultad de psicoanálisis. Tenemos una presentación de lógica, una respuesta de un psicoanalista sobre el psicoanálisis, un comentario de texto filosófico con un ponente que conoce Platón y algo de griego. Y finalmente, la presentación de Kaufmann sobre la literatura y los mitos. Faltaría, evidentemente, algo de psicopatología, pero él está hablando con médicos y psicólogos, a los cuales parece ser que les indica la importancia de conocer todas esas asignaturas, la historia de la cultura y de los mitos. Otras veces, Lacan también ha insistido en que hay que conocer la época. Él le llama l'heure, el aire de tiempo, se cuece. Y quien no esté preparado o dispuesto a eso, que no se dedique al psicoanálisis. Lo interesante de la respuesta de Leclerc a Miller es un tema de teoría psicoanalítica para diferenciarse de la lógica que Lacan quiere hacer y que luego seguirá desarrollando en su intento por dar un soporte científico al psicoanálisis. Leclerc, en respuesta al texto anterior de Miller sobre la sutura, dice que el analista no sutura, que la posición del psicoanálisis es irreductible a cualquier otra disciplina. También dice que Miller nos obsequia con un precioso discurso, pero después en realidad no está de acuerdo. Dice, es claro que Miller, en tanto lógico o arqueológico, sutura, pero eso es justamente la diferencia con el psicoanalista. El analista no sutura, no dice corta, dice no sutura. No sutura y al menos no debería esforzarse por hacerlo. Aquí aparece un punto de unión con los discursos de los sofistas. El problema de la identidad o no identidad.
que veremos aparecer. ¿Se acuerdan que la clase esta era de Rosa Navarro y era terrible? Veremos que aparece en el sofista respecto del ser y el no ser. Miller apunta a la proposición de Leibniz. Dos cosas son idénticas cuando una puede sustituir a otra sin que se pierda la verdad. Y aquí Leclerc le recuerda, en el psicoanálisis, la mentira y el engaño son importantes. Y aclara, algo importante también que se relaciona con la clase 19. Dice, si el analista renuncia a ese salvamento de la verdad con mayúscula, lo que aparece es la diferencia radical, o sea, la diferencia sexual, y se refiere a la escena primitiva que aparece en el texto de Freud sobre el hombre de los lobos. Pues allí Freud se interesa por el problema de la castración en relación con el erotismo anal. Eso viene de lo inconsciente. Se trata de una unidad que recubre cosas no idénticas. Por ejemplo, las heces, el niño, el pene, y en el caso del hombre de los lobos, el grano en la nariz. También refiriéndose a la experiencia de análisis, recuerda que el hombre de los lobos, decide hacer un nuevo intento y se analiza con Rudolf Blume, Max Brunswick, porque está muy preocupado por ese grano en la nariz. Un dermatólogo le asegura que no hay nada que hacer. Otro dermatólogo se la saca y le queda una pequeña herida, una rayita, pero él se preocupa delirantemente de qué hacer con ese agujero. Casi no se ve, es apenas una rayita, pero él ve el agujero. Y eso es lo que lo lleva a pedir otro análisis. Leclerc dice, cuando el analista no sutura, es porque es necesario en su experiencia que incluso el cero no sirva para esconder esa verdad de una diferencia radical de la realidad última, la realidad sexual. Reconoce, irónicamente, que esta posición del analista puede dar vértigo al lógico. Ante la pregunta de Lacan a Miller sobre si quiere contestar ahora o más adelante, Miller dice que más adelante. Entonces Lacan da paso a Audouard para que hable del sofista. Y nos preguntamos por qué Lacan ha elegido este diálogo tan soporífero de Platón. Y a mí me pareció de entrada soporífero, ya lo había leído antes cuando estudiaba literatura, pero, los expertos en Platón sostienen que este es un diálogo que no tiene ningún valor literario y que es un texto escolar de Platón para enseñar las maneras del sofista a sus discípulos. Y se incluye en una serie de diálogos mejores, como el Teeteto, que es el filósofo, luego viene la política. Entonces tendríamos el sofista, el filósofo y la política. En esa serie, en ese tiempo de Platón. Sócrates, que es el personaje central de los diálogos de Platón, discute con grandes figuras de los sofistas en otros diálogos, por ejemplo, el Hipias, el Gorgias o el Protágoras, y los trata con mucho respeto. En esos otros diálogos, el problema de fondo siempre es para Sócrates la virtud, en griego, arete. Los sofistas surgen en la segunda mitad del siglo V, con la democracia ateniense. Al comienzo, sofistés es el que sabe, distinto del poetés, el poeta, y distinto del tecnites, el artesano y el artista. Al principio tampoco era peyorativo,
Luego se lo censura y llega a ser hasta un insulto. Ahora nosotros también a veces decimos que sos sofista. El sofista, en cambio, significaba profesional del saber. No era un sabio, sino alguien que profesaba saber para poder vivir de ello, para venderlo como un tendero, decía Platón. Responde a los cambios sociales y culturales de la época. Algunas personas cultas, entonces, ponían en duda la existencia de los dioses. Esto los sofistas también. Pero ese no era el caso de Platón. Platón creía en la reencarnación y transmigración de las almas. En la República escribió que el alma guerrera timocrática se transformaba en oligárquica, adora el dinero y los negocios. Según Platón, ¿te parece mejor? La permisividad del régimen democrático produce corrupción y discordia y no felicidad. Que cada cosa en su tiempo se debe tener. Las guerras, entonces, en la época de Pericles, estaban fuera de la polis. Grecia se estaba extendiendo. Pero dentro, en la polis, las contiendas dialécticas hacen necesaria la retórica, la elocuencia, la dialéctica. Los sofistas quieren bajar la filosofía de los cielos. Sócrates, en realidad, empezó a hablar de lo bueno y de lo malo, no de los dioses. Pericles, por ejemplo, encargó a Protágoras la educación de sus hijos y una nueva constitución para la colonia de Tirios, al sur de Italia, donde instituía la educación obligatoria para todos los hijos de los ciudadanos y el Estado pagaría a los maestros. Sí, Hombre, era democracia. Inventaron la democracia. Las obras de los sofistas, como Pródico, Hipias y Gorgias, nos han llegado en unos pocos fragmentos. En cambio, de su gran adversario Platón, nos quedan muchas obras. Hay un diálogo Protágoras en que se trata mejor al sofista. Nos podemos preguntar por qué Lacan, además de que es un diálogo aburrido, es un diálogo menor, y hay diálogos mejores sobre los sofistas. Entonces, habiendo dicho más o menos cómo eran los sofistas, aparecieron como una profesión especial y cobraban a los alumnos por su enseñanza, ya que era sobre todo la retórica en todas sus ramas. Pero el sofista desdeña el problema moral y hace prevalecer el saber, sobre todo saber discutir en un pleito. Ustedes saben que Lacan nunca cobró por dar los seminarios, nosotros tampoco. ¿No? Las privadas también somos medio sofistas. Pero tú dices que sí que cobraban a los alumnos. Cobraban, por eso Lacan no. No somos sofistas. Entonces no somos sofistas. No, nosotros pero cobramos a los alumnos privados. En eso hay algo. Vamos a ver el final. Entonces, cobraban a los alumnos por su enseñanza, ya que era sobre todo la retórica en todas las ramas. Entonces, había que saber discutir en un pleito. El educador sofista se plantea como un estadista hábil para hablar y defenderse en el Senado, por ejemplo. Están en juego en este diálogo temas como la virtud y la educación. Cuando se discute sobre los sofistas, los filósofos, según los sofistas, eran unos aristocráticos. En cambio, ellos enseñaban a los futuros caudillos, no a la plebe, a los caudillos. Enseñaban la política y la elocuencia, la dialéctica. Llevaban una vida viajera, por eso conocían bastante el mundo.
Enseñaban en casas de nobles ricos y, por cierto, cobraban bastante a los alumnos. A los alumnos, a la familia contrataban con un profesor, como había contratado Pericles a Protágoras. En este diálogo hay un extranjero que viene de Elea, llamado invitado por Sócrates. Y hay un joven, se llama Teeteto, que se ofrece para darle voz, la réplica. En este diálogo se define ya al sofista como un agente de error y de engaño. Y se usa la palabra griega fantasma. En la versión de la Ali, por ejemplo, ya se está escrita con la letra griega, que en griego quiere decir ilusión, pero también quiere decir espectro. El espectro del padre de Hamlet. Y se ha traducido, dice Lacan, como simulacro, y en la esta palabra no le parece bien. El interés del sofista, del diálogo del sofista, reside en la posibilidad del error. Y yo diría, además del engaño, al joven de Teto que se presta para ese diálogo, llevándolo de un tema a otro y haciéndole afirmar, sí, por supuesto, cómo no, todas frases para que el otro siga discurriendo. Platón ataca en este diálogo la tesis de Parménides de que el no ser no es. Y esa sería la identidad, que lo que no es no existe. Algunos filósofos pretenden que solo se puede afirmar la identidad, que es más o menos lo que venía diciendo Miller, se respeta la verdad. Decir, por ejemplo, el hombre es hombre, pero no, por ejemplo, decir el hombre es bueno. En cambio, Platón, tanto en este diálogo como en nosotros, según los personajes que pone, en verdad predica que se pueden mezclar los géneros. Ayer alguien dijo, alguno de los ponentes dijo, Platón quería unir Heráclito con Parménides. Entonces, vale. En ese entre dos de Parménides y Heráclito, para Platón había 5 géneros: el ser, el movimiento, el reposo, lo otro y lo mismo. Algunos temas por los que el extranjero venido de Elea, que era donde en realidad había más sofistas, conduce con su habilidad retórica a Teeteto. Y vean cómo Oduar dice que él se identifica con este joven, con el joven que le dará la réplica al extranjero ante ustedes, dice. Pues está, en verdad, digo yo, Oduar está preso en el anzuelo del maestro. Lo primero de que habla el extranjero es del pescador de caña, porque dice que es lo más sencillo para hablar. Pero a partir de ahí irá desarrollando distintas situaciones, como se pesca animales, se pesca pescados, también la caza, bueno, todas cosas más terrestres, hasta llegar a las cosas que nosotros llamaríamos espirituales. Por ejemplo, se hace corrección o enseñanza, enseñanza de oficios o educación. Educación en que puede ser amonestación o refutación. Cuerpo del tipo médico o alma del que no sacará ningún beneficio de la refutación si primero no se deshace de las opiniones ortodoxas que cierran los caminos al entendimiento. Así lo va haciendo recorrer distintos temas importantes, como por ejemplo la mímesis, o copia, o arte de copiar. Hay un trabajo
al que le interese, digamos, el arte realista o la novela realista, un libro muy interesante de Eric Auerbach que se llama Mimesis y muestra la copia, digamos, desde aquí hasta el siglo XIX. Bueno, la copia, lo que distingue, esto es interesante, que tiene que ver ya con el fantasma, lo que distingue la copia de la mímesis es que en la mímesis, que también quiere decir copia en griego, todo depende del punto del observador. Por ejemplo, cuando Miguel Ángel pintaba los techos, no ponía unas medidas que hubiera puesto si la persona viera a ese personaje aquí, sino eran medidas distintas, aunque se vieran después como las que corresponderían. Entonces a eso se lo traduce en estos seminarios como simulacro, pero a Lacan le gusta mantener la palabra fantasma. Aquí, cuando está hablando de que el sofista crea ilusión, según el extranjero, su arte es el arte del fantasma, y Eduard dice, me parece un poco aventuradamente, o yo diría adulonamente, que se trata del problema del representante de la representación. Luego se llega al problema del no ser. Al final, Eduard concluye, y les voy a leer algunos, un párrafo, dos, creo que la copié acá atrás, para no traer mi libro que es muy pesado, de cómo concluye. Él dice, el sofista se instituye como el cero desde donde va a partir la numeración. Yo creo que aquí ustedes van a ver que Kaufmann empieza con el número. Y como el cero que la va a sostener a la numeración. Interesante eso. Para que él mismo, al fin, sea el sostenido por ella. Lo cual permite todas las enumeraciones del extranjero, y el cero de la llegada sea considerado como el uno del saber por el extranjero. El sofista, dice Eduard, quiere ser el sujeto de todo saber. Creo que nosotros, nosotros es ellos, están, creo que nosotros sabemos es que él nos habla cada día en nuestros divanes, a nosotros, y de nosotros cuando escuchamos a los que hablan. Es el alma obsesiva que acecha en todos los lugares del análisis. Y el sofista, quiera el cielo, dice Eduard, que siempre exista, no sería nada menos que el analista mismo, aunque la voz de Teto lo reemplace, porque es Teto el que dice, sí, no, entendido, bueno, siga hablando, ¿no? Como hacemos nosotros. Bueno, entonces ahora me parece que tienen el número de página. Sí, empieza Kaufmann. Acá. No, pero tengo otra cosa que quiero decir. Se dan entonces cuenta de que en el sofista, el diálogo de Platón, no aparece nunca la diferencia radical de los sexos como tema, no aparece. Sino por su ausencia, pero en general, como ya vimos en el banquete, son amores homosexuales. No aparece tampoco en ninguno de los diálogos una mujer, salvo Diotima.
Luego hablan, Pero bueno, nombrado por un nombre, claro. ¿eh? Nombrado por un nombre. Nombrada por un nombre, pero de la que se habla. Sí. Aquí, en estas reuniones de homosexuales con Lacan, aparecen dos mujeres, Michelle Montané y esa que había dicho un discurso, no me acuerdo, que dijo que era muy bueno, Michelle Montané y Luli Digaray, que también se van citando, porque son más feministas. Bueno, luego entonces habla Kaufman y dice que la asociación de ideas se le presenta con el número. Recuerdan que leí el trocito de Odoar, donde dice que el sofista se presenta como el cero para que ahí venga la numeración. Y yo creo que ahí hace la asociación Kaufman. Y se le presenta con el número y él dice que eso le recuerda a los rebaños de Polifemo, a las ovejas, cuando entra Ulises en la cueva, en la Odisea, Ulises entra en la cueva y Polifemo pregunta quién es y Ulises dice Utis. Entonces aquí viene toda una disquisición muy erudita de Oduar sobre la negación en griego, de Kaufman, perdón, de Kaufman sobre la negación en griego, que es u o me, como ne pas en francés es me. Bueno, y entonces dice que lo que aquí hay es que Polifemo no sabía que se podía hacer un nombre con esta negación, porque utis quiere decir nadie. Entonces se creyó que no había nadie y Ulises entró con todos sus marineros y se escondió debajo de las panzas de las ovejas para poder salir. Bueno, entonces además de esta asociación con el número de los rebaños de Polifemo, el Kaufman, que sabe bastante de literatura, hace mención también del Polifemo de Eurípides, que es más trágico, el idilio de Teócrito, el Polifemo que aparece en la Metamorfosis de Ovidio, y hasta nombra un Polifemo de Góngora. Y aquí Lacan, que es tan modesto él, se extiende sobre su propio estilo, porque le dice, me han querido comparar con Mallarmé, pero yo en verdad, en mi estilo, me identifico con Góngora. Bueno, y más o menos ahí deja, porque ya no tiene tiempo y dice que van a seguir estos temas de los filósofos antiguos, que los filósofos antiguos plantearon, están como en el origen de las preguntas que se hace el psicoanálisis. Bueno, estamos, sí. Genial. Qué suerte, ¿no? No, el tiempo. Justo Me lo leí. Sí, bien, maravilla. Abrimos preguntas. Sí. Yo tengo algunas sobre la filosofía para hacerte. Cuando tú hablaste de los 5 elementos De Platón. de Platón, esos 5 elementos, con esos 5 elementos, ¿el que define? Él dice 5 géneros que se pueden, porque la discusión es con Parménides, que dice solo hay uno, el uno. Entonces no se puede hablar de nada, ¿no? Y Heráclito decía que había muchas cosas que nunca se podía pasar por el mismo río. Entonces aquí Platón hace como una especie Bisagra. de pasaje, sí, de decir ni el uno ni todo, sino que hay 5 géneros de los que podemos hablar. Pero serían como 5 géneros, 5 estados de la vida. Sí, o del alma. El ser, el movimiento, el reposo, lo Lo otro es lo y lo mismo. mismo. Es muy interesante eso. Sí. Como ver que lo sé.
Me parece que tiene una moneda. Sí, Acá uno podría preguntarse, como fenómeno de la formación, que es Sí. lo que venimos este fin de semana, ¿qué estaba haciendo Lacan cuando hacía esto, no? Bueno, yo tengo una opinión mala de estas frases cerradas, malísima, porque era como, él estaba preparando su escuela, por eso elige también un texto escolar. Está preparando su escuela, elegía lo que le parecían los que eran mejores, y que eran mejores, eran gente muy culta, porque ahí el bachillerato, salen del bachillerato y saben griego y latín. Bueno, ahora parece que ha cambiado, pero el bachillerato francés, no sé cómo se llamaba, pero Bueno, pero además, fíjense, miran el liceo francés, por ejemplo. pero además estos tenían toda una formación ya universitaria en Sí, universitaria, pero talleres. aquí tener una formación universitaria y no saber leer el texto. Claro, una cosa que me quedé pensando hacer a propósito del buen detalle señalamiento que hiciste respecto de la posesión de Leclerc y de Millet. Es que después yo no sabía, lo chequeaba ahora en internet, pero posteriormente a eso aparece un libro que escribe Millet que se llama El significante como su club. Sí, marcando toda una posición, que si uno no hace esa lectura tan detallada, Bueno, es que a lo mejor en el capítulo siguiente, cuando hable Millet en la clase cerrada, también un poco lo retoma, pero a él también le sirvió para meter todas las cuestiones de la lógica del significante y todo eso. sí, porque en realidad yo opino que Millet aquí es todo como un juego de seducciones, estas clases cerradas. Uno muestra que sabe los mitos, el otro no sé qué. Como el banquete. Y por mí, sí, sí. Realmente, no sé cuál sería el Cipiades así, ¿no? Pero es verdad, es verdad. Es una cosa de seducciones a través del saber. Y a ver a Lacan cómo lo complacen, porque uno le habla de... sobre todo en la época que Lacan está fundamentando el psicoanálisis de manera distinta a la ideología, digamos, de la identificación con la analista, de la psicologización de las causas, ¿no? Entonces, la lógica es una de estas herramientas. Y Millet, ¿verdad? Al final, es su heredero. Nosotros que son el mismo San Juan, que alaba mucho a Lacan en el libro Arte, Ciencia, psicoanálisis, ciencia, terapia y causa, cuando habla de las supervisiones que hacía con Lacan, dice que Lacan nunca quería enseñarle, siempre le iba preguntando por qué, cómo, bueno, como decía Teto, y sin embargo, cuando Lacan empezó los seminarios más topológicos, lógicos, se fue. Nunca más asistió a un seminario, Lacan. ¿Ah? Hay que saber. Sí, casi todos los de aquí se fueron, salvo Miller. No, pero Safón no es que se fue de la escuela, no iba a los seminarios, no le gustaban. Melman, yo creo que ahí ya no, Melman tampoco, y Melman yo creo que se independizó antes porque él creó la Asociación Lacaniana Internacional. Bueno, Freudiana era primero. Pero los que se fueron Pierre Blanier, por ejemplo, todos los que formaron del cuarto grupo, Bueno, Lucy Vigaray. Lucy Garay, Michel Montrelet. Y es ahí donde
Viene después la llamada excomunión, donde también No, pero es antes, ¿eh? Fue antes. No. Por el, sí, claro, Sí, el bueno, 11. eso, No, el 11. por eso él ahora está formando la escuela. Por eso, él empieza como a rodearse de los fieles. Es un efecto de la excomunión. Pero también después vuelve a ser traicionado. Porque con el pásalo creo que queda mucha gente. Bueno, sí. Con la Pero eso es mucho después. Eso ya es en el Pero 80. estos se van yendo antes de a poco, Sí. porque no les gusta todo el aparato científico, entre comillas. Bueno, y se nota porque es un discurso de la literatura, un discurso de la Sí. filosofía, un discurso de lo poético. Sí. Bueno, y está, por ejemplo, como que nunca, bueno, después del de Alcohol de la Costa, cuando Natán ya se había muerto, pone que nunca en ninguno de sus 30 libros utiliza los nudos, ni los dibujos, ni la botella de Klein, ni nada. Solo poesía y literatura. Así que ahí, bueno, pero ahí, por eso yo ayer decía que, bueno, repetía lo que había dicho a Juan como algo importante, que la división en la escuela por la necesidad de defender la causa hizo que hubiera una fragmentación, no hubiera una discusión dentro de un ámbito grande de psicoanalistas. Eran como luchas personales. En cambio, por ejemplo, miren Winnicott, en Inglaterra, hacía lo que quería. Sesiones de 1 hora. La tapaba a la Margaret Little con una manta y se iba, volvía, hacía lo que quería. Iba a la casa de los enfermos a darle de comer, atendía a los niños que vivían lejos 1 vez por mes. Todas las cosas del encuadre no existían para Winnicott. Nadie, no se fue, no se peleó con nadie. Las que se pelearon fue la Ana Freud con Melanie Klein y él tranquilizando las. Bueno, pero en verdad eso era un poco, esa cuestión era como imposible de evitar. Entonces, porque fue así, digamos, en la historia del psicoanálisis, esa dificultad de considerar el psicoanálisis como ciencia, aunque Freud la consideraba la ciencia de las ciencias. Y en el fondo, Lacan también, cuando dijo voy a introducir el nombre del padre de la ciencia. Pero de todos modos, a mí me parece que esta lección que hace Lacan en las clases cerradas es un poco repelente para todos los otros alumnos que van al seminario. Porque Sí, sí, del orden de la es segregación. elitista, ¿no? Porque todos pueden discutir, puntos, hablar, no sé. Bueno, pero porque está el proyecto de la escuela. ¿Cómo? El proyecto de la escuela. Sí, el proyecto de la escuela, pero no le impedía crear una escuela aparte que quería y después adentro de la escuela hacer los seminarios, lo que sea. De entrada es un poco. No, porque uno puede crear un Sí. grupo de estudio X y el seminario X. Y son dos dispositivos diferentes, ¿no? Sí. Porque estas clases cerradas tienen un dispositivo de grupo de estudio, ¿no? De otra dinámica. Y el asunto es que dentro del mismo seminario, elegir a 5, 6 o 7 para llevárselos a su despacho. Y claro, ¿qué pasa con el resto?
ya se crea como toda una dinámica. Es que también los una está- maniobra de seducción maligna. Sí, Sí, es interesante eso que decías, no sé, a respecto de los inicios del psicoanálisis, no, lo dijiste, inicio del psicoanálisis porque tiene que ver con la dificultad de no científico, digamos, de que no se vuelva científico, y también del lazo entre analistas, ya desde el principio, sí, ya con Fliss y Sí. Freud, o sea, me explico, es decir, me parece que está también en el corazón del movimiento, eso, ¿no? ¿Eso qué? La dificultad del lazo, ¿no? Lo que se produce entre los analistas, entre los que están interesados en, digo porque estamos hablando de esto ahora, ¿no? De delegación, de los grupos, de la conformación, pero ya está como en el comienzo. sí, un poco sí. Pero en la expulsión, es una repetición también. A Freud lo expulsan del colegio médico. Y a Carlos lo expulsan de Pero ahí. Freud lo expulsaron por psicoanalista. No era. Habló de la sexualidad infantil y lo expulsaron. Esa época los judíos no podían dar clases en la universidad. Bueno, sí, pero después ese es ¿Cómo un lo van a expulsar a Freud? del colegio médico, por la sexualidad infantil. Sí, sí, lo digo de la universidad, por Sí, supuesto. sí. Lo expulsaron. Exacto, sí. Bueno, muchas gracias, ¿ya? Seguimos.